Buenos días, doctor. Soy David Capa, estudiante de la carrera de Derecho en tercer semestre, y para esta materia de Derecho Civil voy a exponer lo que serían los bienes, la clasificación de bienes, la propiedad de dominio, los modos de adquirir de este y lo demás que le concierne. Bueno, para ello voy a utilizar esta diapositiva y empecemos. Entonces, los bienes pueden dividirse en bienes corporales o bienes incorporales. Estos primeros están clasificados por bienes muebles o bienes inmuebles, y los bienes corporales se los pueden encontrar en las leyes como el Código Civil. Los bienes incorporales, en cambio son derechos personales y se los pueden adquirir, se los pueden encontrar en el Código del Comercio, la Ley de Compañías, entre otros. Bueno, estos son derechos reales que dan créditos, pero lo que me voy a centrar es en la propiedad o dominio. Bueno, la propiedad o dominio es una parte del derecho real, el cual es la potestad de un dueño sobre un bien determinado. Es decir, que una persona tiene el poder de hacer con su bien lo que a él le pareciera más conveniente, ya que está bajo su dominio. Es decir, podría gozar de este bien, usarlo, usufructarlo, disponerlo, enajenarlo, podría deshacerse también de este bien, o si es que así lo prefiere, podría destruirlo, ya que está bajo su potestad o dominio. Bueno, las características del dominio, que serían las que recaen sobre una cosa corporal, se dividen en 5 características, las cuales son absoluto, exclusivo, perpetuo, abstracto y elástico. Bueno, la primera característica, que es absoluto, quiere decir que este bien le pertenece al dueño y él tiene el dominio sobre ese bien o esa cosa y puede hacer uso de él como a él le parezca más conveniente. Cuando se dice exclusivo, se menciona que le pertenece solo a aquella persona que tiene el uso de la cosa, es decir, al dueño en este caso, y este puede alejar a los sujetos pasivos para que no interfieran en su uso. Al decir que es perpetuo, eh, se hace referencia a que no tiene un límite de tiempo. El bien, el uso, puede durar hasta que la persona decida deshacerse de él, o por fallecimiento de ésta, o en casos muy estrictos como lo demanda la ley. Al referirse al ser abstracto, quiere decir que preexiste sobre los otros derechos reales y sobre las demás cosas o bienes. Y por último tenemos que es elástico. Esto quiere decir que puede dividirse a otras personas, de modo que no puede existir solo un dueño, sino que también pueden existir varias personas que pueden ser dueños de una misma cosa, o tal que es el caso de las sociedades. Bueno, estas son las características del dominio, pero existen modos de adquirir de todas estas propiedades o dominios, los cuales están divididos en la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción y por último la posesión. Bueno, la ocupación, este modo de adquirir del dominio, se adquiere del dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, de, de 3 diferentes ramas. Por ejemplo, están la caza y la pesca, lo que serían las abejas y las palomas, la invención o hallazgo. Bueno, en el primer punto, que sería caza y pesca, únicamente se hace referencia a aquellos animales bravíos, los cuales son considerados como aquellos que su supervivencia no está dependiente de la acción humana, o los animales salvajes como comúnmente se los conoce. Bueno, una persona puede adquirir estos animales bravíos mediante caza, es decir, puede ir a un lugar, a un terreno apartado, en la selva, si encuentra un animal bravío que no pertenezca a nadie, puede cazarlo y puede hacer uso de ese animal, puede para lo que más le convenga. De igual manera para la pesca, puede ir en un río que no le pertenezca a nadie, en un lugar que esté deshabitado, y puede pescar y hacer uso de esa pesca, qué sé yo, para fines alimenticios o otros fines que tenga, comerciales, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se realiza caza o pesca dentro de una propiedad en la que se encuentra prohibido realizar estas actividades, se tendrá que o bien pedir permiso al dueño de aquella propiedad para realizar
la caza o pesca, o habiéndola realizado, se tendrá que dar la mitad a aquella persona que es dueño del lugar donde se está cazando o pescando. En segundo punto se encuentran las abejas y palomas. Bueno, las abejas y palomas, como serían palomares y enjambres, serían de abejas. Estos de aquí se los utilizan en el primer caso, por ejemplo, para extracción de miel, todo lo que son los panales de las abejas. Y, son animales bravíos, pero también están bajo cuidado o potestad del ser humano. En este caso, si fueran animales bravíos únicamente y decidieran asentarse en un territorio por cuenta propia, entonces el dueño de aquel territorio adquiriría esas abejas o esas palomas. Sin embargo, si es que estas abejas o palomas se encuentran ya en un territorio con un dueño ajeno y esa persona se vale de algún instrumento o de algún objeto para llamar la atención y hacer que aquellas abejas o aquellas palomas ingresen a su propiedad y se queden a residir en ese lugar, está cometiendo infracción y tendría que devolver aquellas abejas y palomas al dueño original. Y por último, se encuentra la invención o hallazgo, el cual consiste en las cosas abandonadas, la captura bélica, el tesoro y el naufragio. Bueno, la invención o hallazgo en sí hay que diferenciar bien las cosas eh, perdidas y las cosas encontradas. Entonces, cuando se dice de cosas abandonadas, hay que diferenciar entre abandono y pérdida. Las cosas abandonadas son aquellas cosas que, como le menciona la palabra, ya fueron despojadas de se despojaron el dueño de la propiedad, de esa potestad que tenía sobre ese bien. Entonces la abandonó, viendo a otra persona y encuentra este bien y decide que le es beneficioso, puede adquirirla, ya que el antiguo dueño renunció a la potestad que tenía sobre este bien. La captura bélica en sí es, en cambio, cuando se realiza excursiones, lo que son guerras y conflictos armados en un territorio ajeno o en un territorio propio incluso, y se capturan lo que se denomina botín en lo que serían las guerras terrestres, y en las guerras marítimas se denominaría pesca. Bueno, son diferentes formas de la invención o hallazgo en la captura bélica, ya que se está en un conflicto armado. El tesoro en sí no tiene que estar enterrado, sino que debe de haber sido abandonado hace ya algún tiempo. Y para considerarse tesoro, tiene que estar específicamente eh, realizado o que haya existido alguna intervención del ser humano. Porque si de lo contrario también se podría considerar tesoro a lo que sería el oro que se encuentra debajo de la tierra. Sin embargo, este oro está en una forma natural, de modo que no ha sido todavía moldeado o dado alguna forma por el ser humano. Por lo tanto, no se le consideraría tesoro. Y por último se encuentra el naufragio. Bueno, el naufragio en sí es eh, la destrucción de un barco o de un avión en alta mar y todos los bienes o cosas que se encuentren en ese naufragio al momento de arribar a las islas o al momento de incluso encontrárselo en propio alta mar por barcos pesqueros. Se puede adquirir el dominio de estos bienes. Sin embargo, si es que la autoridad de aquel momento, la autoridad portuaria, la autoridad de las costas, decide que estos bienes no se podrán adquirir de esta forma, entonces se tendrá que darles a estas autoridades la potestad para ellos decidir lo que van a hacer con estos bienes. Bueno, luego se encuentra la accesión. Y la accesión se adquiere de la propiedad de los frutos de sus bienes o de los que ellos se junten. Es decir, que el accesorio sigue la suerte de lo principal. Bueno, dentro de esto se encuentran
bienes de inmuebles a inmuebles, de muebles a inmuebles y de muebles a muebles. Bueno, el primero, que sería de inmuebles a muebles, está dividido en cuatro ramas, que sería el aluvión, la abulsión, la mutación del río y la nueva isla. Estas formas de accesión, de adquirir, estos modos de adquirir del dominio por accesión, en este caso el aluvión sería que un trozo o un pedazo de tierra se desprende de una propiedad ajena y ese trozo o pedazo de tierra recae en mi propiedad. Cuando me hace mención a abulsión es cuando un río se aleja de mi propiedad de modo que yo puedo ganar más terreno, o si es que se acercara más a mi propiedad podría yo perder más terreno y mi vecino podría ganar más. Las mutaciones de los ríos, en cambio, podría ser cuando dentro de un río un mismo río se dividiera en dos brazos en algún punto por algún suceso extraño de la naturaleza. Entonces, las tierras que permanecieran en el interior del río podría adquirirse mediante posesión, mediante este modo de adquirir de accesión. Y bueno, la nueva isla, que es casi muy poco probable o muy poco visto últimamente, que cuando se crea una nueva isla, bueno, se crea una nueva isla, o sea, de la nada, nuevo terreno, nueva tierra, y bueno, también se podría hacer uso de la cesión para adquirir este bien. Luego se encuentran los muebles a inmuebles, y dentro de esto se encuentran la edificación y la plantación. Es decir, voy a edificar en el primero o un bien mueble, es decir, una edificación dentro de un bien inmueble. Es decir, yo puedo construir un edificio dentro de un terreno, pero si es que yo lo he construido y ese terreno es ajeno, si es que existe desconocimiento de parte del constructor, bueno, se tiene que llegar a un acuerdo en el que se puede obligar a la persona que construyó comprar el bien inmueble, en este caso el terreno, y para no remover el bien mueble. O de lo contrario, podría hacerse que la persona dueña del bien inmueble compre más bien el bien mueble. O si no, bueno, esto respecto a la edificación. Luego se encuentra la plantación, el cual está hacer uso de semillas ajenas para plantar en un lugar propio. Entonces, si se realiza esto, o viceversa, si se utiliza semillas propias para plantar en un terreno ajeno, bueno, en todo caso, al momento de adquirir el, el goce de los frutos, en este caso de aquella plantación, se tendrá que reconocer la semilla de aquel que plantó, si es que sembró en un terreno ajeno, o viceversa, si es que alguien sembró en mi terreno, yo tendría que, bueno, reconocer las semillas a él y yo quedarme con las plantas ya sembradas y gozar de ellas. Bueno, dentro de los bienes de la cesión por mueble a mueble se encuentra la adjusión, la especificación, la mezcla o conmicción. Bueno, que en sí estos tres en resumen son la unión o la mezcla, o sea, ser partes mixtas de distintos muebles. Por ejemplo, dado el caso que existan mezclas de materiales que sean difíciles de volver a separar. Un ejemplo, que en una constructora grande tenían arena separada en un montón y ripio, me invento, en otro lado. Y por algún hecho extraño estos dos se llegan a juntar, se llegan a mezclar. Entonces es muy difícil separar la arena del ripio. Entonces tendría que el dueño del material más costoso tendría que pagar por aquel material que es menos costoso. En este caso, me imagino yo, el ripio sería más costoso que la arena, entonces el dueño del ripio tendría que pagar al dueño de la arena por ese material, aunque ya esté mezclado. Bueno, esto respecto a la cesión. Luego tenemos a la tradición. Y bueno, en sí la tradición es la entrega de una cosa, de una persona a otra. Es decir, que se entrega el derecho de la propiedad. Bueno, y aquí también se encuentran los muebles, inmuebles. La tradición se puede entregar el derecho de la propiedad
de bienes inmuebles, como ya hemos visto hasta ahora, cosas, carros o eh, los mismos juegos de cama, vestimentas y demás. Y bueno, los bienes inmuebles que serían como por ejemplo terrenos o construcciones y demás. Luego se encuentra la prescripción. Bueno, también hay una prescripción que es sucesión por causa de muerte, sin embargo no la hemos analizado muy a profundo. Pero en sí la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo determinado. Bueno, este cierto tiempo estará determinado por lo que sería la clasificación de la prescripción, que se encuentra clasificada en ordinaria y extraordinaria. Bueno, la primera, la ordinaria, es aquella que ha que ha surtido o cumplido con los requerimientos legales de un justo título o de buena fe. Bueno, el tiempo para la prescripción, en este caso, en una ordinaria, para bienes muebles serían 3 años y para bienes inmuebles serían 5 años. Mientras que para las extraordinarias, las cuales son aquellas a las que les falta alguno de los dos requerimientos legales, ya sea un título justo o buena fe, esta no podrá, prescribir. Entonces el tiempo para la prescripción, en este caso de extraordinaria, serían 15 años. Y por último se encuentra la posesión. Y bueno, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de ser señor o dueño. Esto es muy importante. Bueno, sea que el dueño o que el que da tenga la cosa por sí mismo o bien otra cosa en su lugar, bueno, entonces tiene que tener deseo de ser señor de este bien. Bueno, y dentro de esta posesión se encuentra la posesión regular y la posesión irregular. La posesión regular no adolece de vicios, no es clandestina, no posee violencia, no es discontinua y es necesario que exista buena fe, justo título o tenga solemnidades. Dentro de esto, como voy a mencionar el justo título, la buena fe y la tradición. Bueno, el justo título es que de una manera legítima se adquiera, ya sea por modo establecido por la ley o por alguna otra manera idónea que permita la transparencia y el origen de la posesión. También se encuentra la buena fe, que es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. Tiene que estar exentos de fraude, por supuesto, y de cualquier otro vicio. Y la tradición, que tiene lugar en el caso de adquirir el bien por medio de los títulos traslativos del dominio. Ya para finalizar, se encuentra la última posesión, la última forma de posesión, que es la posesión irregular, la cual adolece de falta de uno o más vicios como de la posesión regular. Tiene vicios, puede ser violenta, clandestina, puede usar violencia, pueden también incluso ocultar la propiedad cuando se refiere a clandestina. Y violencia pues se usa la fuerza. Entonces clandestina es poseer la posesión violenta en la que se adquiere por la fuerza o puede ser actuada o inminente. Y la violencia es aquella que ocultándola se adquiere la posesión, ya que oculta a aquellos que tienen derecho legal y de modo que no pueden oponerse a ello. Bueno, eso sería todo. La explicación sobre los bienes, la propiedad, los modos de adquirir, las características del dominio y lo demás ya analizado. Muchas gracias por su atención.